Buenas tardes, autoridades del Ministerio del Ambiente, profesor y público en general. Mi grupo está conformado por Mirley Sumaeta, Rosy Ramírez, Danilo Ayamamani y Sadán Guanacuni, mi persona, estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Nos dirigimos a ustedes para dar a conocer un ecosistema relevante en nuestro país, Amazonas Loreto. El objetivo justamente es analizar la relevancia del ecosistema Amazonas Loreto, su enorme biodiversidad, los factores ambientales y qué implicancia tiene el impacto de las actividades humanas en este ecosistema peruano. Es de vital importancia a nivel local, nacional e incluso a escala global, debido a su enorme biodiversidad, ya que desempeña un papel crucial en la regulación climática, los recursos que provee a sus comunidades y a todo el territorio peruano, además de los puntos mencionados, también en el valor cultural. Loreto es una de las regiones amazónicas del territorio peruano, ubicado en el extremo nororiental del Perú. Limita por el norte con Ecuador y Colombia, por el este con Brasil, al sur con Ucayali y por el oeste con los departamentos de Amazonas y San Martín. Su extensión es de 368.851.95 kilómetros cuadrados, que viene a ser equivalente al 28.7% del territorio peruano y el 51% de la superficie de la región amazónica de nuestro país. La capital es la ciudad de Iquitos, el cual es una de las principales urbes turístico-comercial de toda la Amazonía peruana y está conformado por 8 provincias, 53 distritos y se encuentra a 61 y 220 metros sobre el nivel del mar. Tipo de ecosistemas. Ahora voy a explicar qué tipo de ecosistemas estamos analizando. El río Amazonas pertenece a un ecosistema acuático amazónico que es uno de los más dinámicos y complejos del Perú. Este ecosistema está formado por ríos principales, quebradas, cochas y zonas que se inundan naturalmente durante las crecientes. Esta dinámica de creciente y vaciante regula todo: la biodiversidad, la pesca, la distribución de sedimentos y hasta la forma en que las comunidades ribereñas organizan su vida diaria. Es un sistema vivo que está en constante movimiento, que sostiene tanto a la naturaleza como a la población del Loreto. Por eso, entender su funcionamiento es clave para cualquier estrategia de conservación. Los factores ambientales se refieren a aquellos elementos y condiciones que están presentes en el entorno y que pueden influir en los seres vivos que se encuentran en él. Los factores ambientales se dividen en dos. Por un lado tenemos los factores abióticos y por otro lado tenemos los factores bióticos. Los factores abióticos comprenden la temperatura, luz, flujo de agua y los suelos. En la temperatura el promedio es de 26 grados centígrados y 27 dependiendo de la estación en la que se encuentre el año. La luz es muy crucial para la fotosíntesis de la flora acuática. En los suelos aluviales en las zonas inundables son fértiles, pero en las zonas amazónicas en general son pobres en nutrientes. Factores bióticos. Los factores bióticos incluyen todo organismo vivo que habitan en el río y sus áreas de influencia directa. En ellos encontramos productores y consumidores. En los productores podemos decir que son las plantas y algas, una gran variedad de plantas acuáticas, desde el microorganismo más pequeño hasta la planta flotante más grande, como es la Victoria amazónica. Son la base de la cadena alimenticia. La vegetación ribera, por otra parte, es densa en las orillas y los bosques inundables, como las palmeras y los árboles frutales, interactúan directamente con el ecosistema del río, aportando frutos y refugio. Asimismo tenemos los consumidores, los peces. En los peces tenemos gran variedad de peces, incluyendo al paiche, uno de los peces más grandes de agua dulce que se encuentra en el mundo. Entre ellos también tenemos pirañas, bagres y delfines rosados, que es un mamífero acuático. Los reptiles
Tenemos caimanes negros, anacondas, tortugas de río y numerosas especies de ranas que dependen del río para su subsistencia. Tenemos las aves pescadoras como los martines pescadores, las garzas, así como las aves de la selva circundante que interactúan frecuentemente con el río. Insectos acuáticos y semiacuáticos, que son parte de esta red trófica. Los descomponedores son las bacterias y hongos, otros microorganismos que juegan un papel vital en la descomposición de la materia orgánica, reciclando nutrientes, esencialmente da vuelta al agua y al suelo. Tenemos también como consumidores a las comunidades locales e indígenas, que son un factor biótico integral, cuya vida y cultura están ligadas al río y sus recursos, dependiendo de él para el transporte, alimento y para su sustento. La biodiversidad del río Amazonas de Loreto. El río Amazonas de Loreto es conocido por ser un río muy caudaloso, de gran volumen y con fuertes corrientes. Un ecosistema muy rico en flora y en fauna. Existen más de 10.000 especies en plantas. También existen especies como mamíferos, anfibios, reptiles, aves e insectos. También cuentan especies emblemáticos, como por ejemplo el delfín rosado, el guacamayo rojo, la boa, el oso hormiguero, entre otras variaciones de especies. Este ecosistema también cuenta con comunidades étnicas, como por ejemplo, allí se encuentran los Ashaninkas, se encuentran también la comunidad Bora, los Shipibos, entre otras variaciones de comunidades étnicas. Estas comunidades hacen uso de sus reservas naturales de manera responsable para así poder conservar también nuestro medio ambiente. También el río Amazonas cuenta con recursos naturales como por ejemplo el recurso mineral, el recurso también forestal y los recursos hídricos. Un río que es muy conocido también por ser el pulmón del planeta. Es necesario conocer todos los beneficios que el río nos puede traer y poder tener una mayor conciencia para poder conservar nuestro medio ambiente y nuestras reservas naturales. Recursos naturales. Ahora me corresponde explicar los recursos naturales que nos ofrece el ecosistema del río Amazonas en Loreto. Primero, tenemos los recursos renovables, que son los que pueden recuperarse de manera natural. Entre ellos, destaca el agua dulce, que es esencial para la vida y para las actividades de las comunidades amazónicas. También encontramos una gran variedad de peces, como el paiche, la gamitana y el boquichico, que forman parte de la alimentación y de la economía local. Otro recurso muy importante son los frutos y plantas amazónicas, como el aguaje y el camu camu, que tienen un valor alimenticio y económico muy alto. Además, los suelos aluviales, que quedan después de las crecientes y son muy fértiles, que permiten cultivos tradicionales. Por otro lado, también existen recursos no renovables, como la arena y la arcilla y las gravas naturales. Estos materiales se utilizan en construcción y en actividades locales, pero requieren un uso responsable porque no se regeneran a corto plazo. En general, los recursos del Amazonas son abundantes, pero necesitan un manejo adecuado para que se mantengan en el tiempo.
Buenas tardes, profesor y compañeros. Vamos a continuar con esta exposición de trabajo grupal. La relación de las actividades humanas y la región Amazonas-Loreto. Como primer punto tenemos las actividades económicas tradicionales y su vínculo con el Amazonas. En este punto podemos poner en práctica la pesca, la agricultura y la caza. En el punto 2 tenemos las actividades económicas modernas y sus impactos. Aquí podemos destacar la tala ilegal y el comercio de madera, también los hidrocarburos, la minería informal y la expansión urbana. Como tercer punto tenemos las actividades humanas positivas para la conservación. Aquí también tenemos la educación ambiental, tenemos el turismo. Aquí podemos decir que hay una deforestación creciente, contaminación por petróleo en los ríos y territorios indígenas, vulnerabilidad del cambio climático, conflictos socioambientales. Para cerrar, concluimos que es importante recordar que el ecosistema del Amazonas es fundamental para la región Loreto. No solo sostiene una de las biodiversidades más ricas del planeta, sino que también es el soporte directo de la vida cultural, económica y social de miles de familias. Sin embargo, este ecosistema enfrenta presiones como la deforestación, la contaminación y la expansión humana. Por eso, su conservación no es solo un tema ambiental, sino una responsabilidad compartida. Cuidar el Amazonas significa garantizar alimento, agua, clima estable y bienestar para las generaciones actuales y futuras. Esta es la importancia real de proteger y gestionar de manera sostenible nuestra Amazonía.